Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca del enfoque de la investigación cualitativo y cuantitativo. Cabe mencionar que la presente exposición se hizo con base en el libro de Metodología de la Investigación de Sampieri. Para comenzar, conviene señalar la definición de investigación, que es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Desde tiempos remotos, el ser humano ha estado en la búsqueda de conocimiento a través de varias corrientes de pensamiento o disciplinas, como la filosofía y epistemología. Con estas corrientes de pensamiento se definieron dos enfoques de la investigación, que es el cualitativo y el cuantitativo. Antes de comenzar a definir cada uno, hay que reconocer que ambos enfoques generan conocimiento. Por ello, Grinnell señala 5 fases similares y relacionadas entre sí que comparten dichos enfoques. Es decir, estas características o fases se encuentran presentes en ambos enfoques. La primera, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, es decir, que en ambos enfoques existe la observación. Establecen suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Es decir, que todas las investigaciones, sean de enfoque cualitativo o cuantitativo, parten de una suposición o tienen en su proceso una suposición, creencia, que se le podría llamar hipótesis. Número 3. Demuestran el grado en que las suposiciones tienen fundamento. Es decir, a lo largo de la investigación van demostrando o pueden definir si su hipótesis es correcta o no. Número 4. Revisan suposiciones sobre la base de las pruebas o del análisis. Es decir, en cada parte del proceso van revisando, de acuerdo a los resultados obtenidos, qué tan cierta o qué tan falsa es su hipótesis. Número 5. Proponen ideas nuevas o las modifican. Ya cuando terminan la investigación, pueden definir una teoría o modificar teorías relacionadas con ese tema que ya existen. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo parte de una idea que se va acotando. Esa idea es llamada hipótesis. Esta hipótesis se comprueba recabando información numérica y obteniendo resultados medibles. Es decir, que entre sus características está medir los fenómenos utilizando la estadística y probando hipótesis, realizando a su vez un análisis causa y efecto. Se diferencia de la cualitativa, pues en esta se involucran lo que son variables numéricas y estadísticas. El proceso es secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. Entre sus bondades o ventajas está la generalización de resultados, es decir, que a través de una muestra generaliza a una población más amplia, el control de fenómenos, la precisión, réplica y predicción. Es decir, que este tipo de investigaciones buscan predecir fenómenos o generar teorías. Analicémoslo un poco más a detalle. Primeramente hay que estudiar lo que es el proceso del enfoque cuantitativo. El paso número 1 es tener una idea. Toda investigación parte de una idea, de observar la realidad y entonces tener ese pensamiento o observar ese problema que nos lleva a la segunda fase, que es el planteamiento del problema, que es donde observamos un problema en la realidad y queremos investigar acerca de ello. La fase número 3 sería la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Ya cuando tenemos definido qué vamos a investigar, ahora sí comenzamos a leer, a investigar en diversas fuentes, a ver videos para ver qué tanta información o qué se sabe de aquel tema que nos genera inquietud. Con esta información ya vamos generando un marco teórico, que son como preguntas o temas que nos ayuden a guiar la investigación.
Posteriormente, visualizamos lo que es el alcance del estudio, hasta dónde queremos llegar o cuánto queremos abarcar de dicho tema. El paso número 5 es la elaboración de la hipótesis y definición de variables. Aquí es donde se define una creencia. Por ejemplo, puedo señalar que todas las aves vuelan, pero ya con la investigación puedo concluir que a lo mejor existen diferentes tipos de aves, pero mi hipótesis sería esa. Después se hace el desarrollo del diseño de investigación. ¿Cómo voy a realizar mi investigación? Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, ¿cómo voy a medir esos resultados? Es decir, ¿qué voy a hacer? En la fase número 7 es la definición y selección de la muestra. ¿Qué porcentaje de la población analizada requiero para que mis datos sean representativos? El número 8 es la recolección de datos. Es ahora sí a llevar todo lo planeado, llevarlo o ejecutarlo. La fase número 9 es el análisis de los datos. Ya cuando tengo todos los datos, que además de la teoría que ya leí en un principio, ahora ya apliqué el estudio, ya tengo mis encuestas, ahora voy a analizar qué me quieren decir esos datos. Recordemos la hipótesis, todas las aves vuelan. Se hizo un estudio en varios países del mundo, pero resulta que existen diferentes clases de aves, no todas vuelan. Entonces en el 50% de los países las aves, ahí existen especies de aves que vuelan, en el 20% no. Es decir, ya vamos sacando conclusiones y vamos viendo qué tan cierta o qué tan falsa era nuestra hipótesis inicial. Con ello ya nos lleva a la fase número 10, que es la elaboración de reporte de resultados. Ahora vamos a analizar un poco de las características del enfoque cuantitativo. Para esas características, de forma muy general, es que se pretende generalizar los resultados, se intenta explicar y predecir fenómenos concretos y además las teorías se someten a pruebas. Para definir de mejor manera cómo la investigación cuantitativa se aproxima a la realidad, conviene analizar lo que señala Grinnell y Criswell, que básicamente se resume de la siguiente manera. Lo primero que debemos analizar es que existen dos realidades, la realidad subjetiva, que es la que podemos observar en la presente diapositiva, y la realidad objetiva. La realidad subjetiva son aquellas creencias o suposiciones que tiene el individuo de la realidad, y la realidad objetiva constituye una realidad, es decir, es la realidad observable o visible que se encuentra ahí a pesar de las creencias que tengamos de ella. En ese sentido, la realidad objetiva es externa al individuo y la subjetiva es interna. Es aquí donde entra la investigación cuantitativa, que aunque parte de una creencia subjetiva llamada hipótesis, busca demostrar cómo es la realidad objetiva. Por ello, la realidad no cambia, lo que cambia o se ajusta a la realidad es la hipótesis o teoría. Por ejemplo, yo puedo señalar que el 90% de los empleados que están motivados mejoran su desempeño laboral y realizar una investigación cuantitativa que a través del análisis de datos me dice que no es así, que solo es el 75% de los empleados. Por lo que puedo comparar mi realidad subjetiva con la realidad objetiva y entonces adaptar esa hipótesis o ya con los datos obtenidos sacar esa hipótesis para adaptarla a la realidad y de esta forma obtener una investigación más aproximada a la misma. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza métodos de recolección de datos no numéricos. Por ejemplo, métodos de observación y revisión de documentos. En este método pueden desarrollarse hipótesis antes, durante y después de la investigación. Es decir, que tiene un proceso más flexible y puede adaptarse con mayormente o modificarse mayormente la investigación durante todo el proceso. Aquí en esta diapositiva podemos observar lo que son las características, el proceso y las bondades o ventajas que tiene este enfoque.
Una de las características es que explora los fenómenos a profundidad, que se desarrolla en ambientes naturales donde se encuentran los individuos o seres vivos y los significados se extraen de los datos. En el proceso se puede decir que es inductivo, es recurrente, analiza variables subjetivas y no tiene una secuencia lineal, es decir, es más flexible, se puede adaptar al tipo de investigación que se requiera. Entre las ventajas que tiene es su profundidad de significados, es su amplitud, la riqueza interpretativa porque toma en cuenta todas las interpretaciones aunque sean de diferentes opiniones, y la contextualización. Ahora vamos a analizar su proceso. Aquí se puede observar, se trató de representar, que es un proceso que no es lineal, es decir, sigue varios caminos, puede generarse varias etapas o brincarse ciertas etapas y regresarse después a analizar nuevas. Lo primero, como en el enfoque cuantitativo, es una idea, de ahí surge la investigación. El segundo paso es definir el planteamiento del problema. Tengo una idea, ya la observé, ahora identifico ese problema y pretendo investigar acerca de él. Inmersión inicial en el campo, voy a recurrir a la observación, entonces, por ejemplo, voy a hacer investigación en una empresa, voy y observo el campo, observo cómo es el ambiente de aquellos seres humanos para interpretar su realidad. Concepción del diseño del estudio. Ahora que ya observé cómo es la realidad en ese campo, voy a definir cómo voy a realizar mi investigación, qué tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer dinámicas, consultar algunos documentos, definir la muestra inicial del estudio y el acceso a esta, que es la fase número 5, qué porcentaje de personas voy a elegir para realizar mi muestra. Número 6 es la recolección de datos. Es importante mencionar que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados y técnicas variadas para recolectar datos, como la observación no estructurada, la revisión de documentos, evolución de registros personales, entre otras técnicas de las que se puede valer el investigador para realizar la investigación. Después sería el análisis de datos. Ya investigué, ya tengo mis datos, ahora hay que ver qué nos dicen esos datos, que vendría siendo lo que es la fase número 8, interpretar los resultados para ahora sí elaborar un reporte de los resultados obtenidos. Aquí es importante mencionar que todos los pasos parten de la literatura existente, es decir, con las teorías de otras personas o las investigaciones anteriores puedo definir mi idea, puedo definir mi planteamiento, puedo definir mi muestra, el análisis de datos. Entonces aquí está muy presente lo que es la teoría de investigaciones anteriores o las teorías ya establecidas en la literatura existente. Vamos a analizar un poco de las características que se muestran representadas en estas imágenes. La investigación, que tiene un enfoque cualitativo, se basa en describir la realidad y luego generar perspectivas llamadas teoría fundamentada. Se realiza mediante la interpretación de la realidad centrada en el entendimiento de los seres vivos. ¿Cómo percibo yo la realidad? ¿Cómo percibo los seres vivos interactuando en ese ambiente? Por esta misma razón, no pretende generalizar los resultados, sino que se trata de prácticas que hacen visible al mundo a través de observaciones, grabaciones y documentos. Además, es naturalista, porque estudia objetos o seres vivos en su ambiente, e interpretativa, pues el sentido de los fenómenos es otorgado por las personas. Yo como investigador, ¿cómo percibo la realidad? Otro punto importante es el patrón cultural, que está muy presente en este tipo de investigaciones. Como ya se mencionó, la interpretación es parte fundamental de este tipo de enfoque, por lo que pueden haber varias interpretaciones de un mismo fenómeno, pero el común denominador es el patrón cultural, señalado por Colby, que nos dice que toda cultura, sistema social, tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Es aquí donde se guía la interpretación, tomando en cuenta el patrón cultural que tiene cierto grupo de personas o grupo social.
Ya que conocemos ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, podemos identificar una diferencia. La diferencia principal es que el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar o medir las variables. Por ejemplo, una investigación cualitativa busca generar más conceptos, ampliar el conocimiento ya existente, formular nuevas teorías, mientras que el enfoque cuantitativo pretende definir cómo deberían de hacer las cosas. Más adelante veremos con ejemplos más prácticos en qué tipo de estudios o disciplinas se llegan a utilizar estos dos enfoques. En el enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer, mientras que en el cualitativo hay una realidad que descubrir. Entonces, ahí es cuando empieza a meter también lo que es la objetividad y la subjetividad. El enfoque cualitativo busca describir, explicar y comprender e interpretar fenómenos. No busca decir, así tienen que ser las cosas, o ser muy limitativo en cuanto a su teoría. Mientras el cuantitativo busca describir, explicar y predecir fenómenos. Por ejemplo, las matemáticas, que 2 más 2 tienen que ser 4 siempre, y hay una teoría formulada para eso, ya se puede predecir que así va a ser, y es algo que está susceptible a pasar. Entonces la teoría se ajusta a los postulados del mundo empírico, y en el caso del enfoque cualitativo, la teoría es un marco de referencia. Podemos enunciar muchas más diferencias, pero en términos generales esto es lo que es la diferencia entre enfoque cuantitativo y cualitativo. Además que claro está que uno utiliza los datos como medios de recabación y otro utiliza diferentes formas más flexibles y tienen diferentes propósitos y un enfoque objetivo o subjetivo según sea el caso. ¿Podemos decir que alguno de los dos es mejor? Pues básicamente no. En realidad los dos son enfoques que generan conocimiento y han realizado grandes aportaciones al mismo. Entonces, ¿por qué diferenciarlos? Bueno, el método cuantitativo se emplea más comúnmente en ciencias exactas, debido a sus características o procesos que son más cerrados y nos dice exactamente cómo debe ser una teoría e intenta predecir esa teoría, además de que está en un lenguaje más objetivo. El método cualitativo se utiliza más comúnmente en disciplinas humanistas como filosofía y psicología. Esto porque es un método más abierto y se puede definir más teorías, ampliar el conocimiento ya existente. Entonces es ahí donde radica la importancia de diferenciarlos y saber utilizar el que mejor se adhiera a nuestro tema de investigación. También existen investigaciones que tienen enfoque mixto, es decir, combinan ambos enfoques en todo su proceso. Y en este tipo de investigaciones puede que se requiera de realizar esta combinación de acuerdo al tema de investigación. Como se pudo observar, este es un tema que es un poquito amplio, pero es necesario conocer para identificar los diferentes tipos de investigaciones y sobre todo para nosotros como futuros investigadores o investigadores saber qué enfoque elegir o qué enfoque le vamos a dar a nuestra investigación, porque de ello depende que tenga buenos resultados. En este sentido, si se desea conocer la información de manera más amplia, se puede recurrir a consultar el libro de Roberto Sampieri, denominado Metodología de la Investigación. Finalmente me gustaría concluir con una frase de Albert St-George, que nos dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Esta nos dice que la investigación la podemos encontrar en todos lados, en las cosas más simples, que muchas veces las personas no les prestamos atención, pero que en cualquier lado
puede estar esa inquietud y ese descubrimiento de la realidad. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte. Que tenga usted excelente día.